Hola amigos, muy buenas tardes. Cuando ya son las 18:05, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Guardián en Vivo. Este es nuestro 7º programa ya, y además está decir que estamos muy contentos por la respuesta de las personas a integrarse a este nuevo formato de entregar los contenidos que más les gustan a ustedes: salud natural, salud holística, medicina integrativa, etcétera. Como siempre, salimos al aire todos los lunes de 6 a 7 de la tarde en vivo, vía streaming de Facebook, y después pueden revisar en nuestro canal de YouTube todos los episodios anteriores. Como siempre, pueden conectarse con nosotros haciendo comentarios abajo de este streaming. En la sección comentarios pueden poner sus likes, pueden compartir esta publicación también, enviarnos preguntas y las vamos agregando a la pauta en caso de que podamos, responder. Hoy me acompaña un invitado muy especial. Estoy junto al doctor Nicolás Soto. Él es médico de la Universidad de Chile, muy conocido además porque lo podemos ver por las pantallas de Mucho Gusto, el matinal de Mega, conversando sobre medicina holística y un cuanto hay. Particularmente desde el enfoque de la alimentación, de la medicina holística, integrativa. Hola Nicolás. Hola. ¿Cómo Hola. estás? Bien, muy bien. Qué bueno. Qué bueno tenerte por acá. Hace tiempo que tenía ganas de conversar contigo, de poder como adentrarnos un poco en los temas de salud. Sí, porque rico estar acá también. Gracias por la invitación. Buenísimo, muchas gracias por venir. Bien, antes de introducirnos en el tema, antes de ir de lleno a lo que nos convoca con el doctor Nico, quisiera saludar a nuestros gentiles auspiciadores. Vitamigos, con su línea Minas dedicada a los suplementos vitamínicos, Dynamo Gold, expertos en nutrición deportiva, y por supuesto El Guardián de la Salud, el periódico de salud que ustedes conocen, a la venta en todos los kioscos del país, y su página web www.guardiansalud.cl, donde pueden acceder a todos nuestros contenidos y todo lo que nosotros solemos publicar. Hoy en día invitamos al doctor Nico Soto porque hay un tema de mucho interés, muy nuevo. Lo encuentro novedoso. Yo al menos está hace poco tiempo que se está empezando a gestar, empezando como a hacer publicaciones en revistas como más, en los medios más masivos. El tema de las bacterias, cómo influyen en nuestra salud, y sobre todo la noción o la cosmovisión de que estamos llenos de bacterias. Así es. Es un gran tema. Es un gran tema. De hecho, el mundo está lleno de bacterias, pero por alguna razón durante siglos hemos temido también a los microbios. Somos una sociedad, o somos como estamos viviendo en un momento en la historia quizás en donde nos encontramos por un lado con la lucha contra el bicho, y por otro lado la ciencia nos viene a decir, nos viene a sacudir y nos viene como a proponer que no es necesario matarlos a todos los bichos, digamos. Claro. No podemos como pretender eliminarlos a todos. Porque esto estaría siendo como factor causante de enfermedades, lo cual eso es una de las cosas novedosas que quisiéramos conversar hoy. Y en años recientes se ha creado el concepto, o se ha como acuñado el concepto del microbioma humano, y que se refiere a la colectividad de microorganismos que vive en asociación con nuestro cuerpo humano. Es más, sabemos incluso que existen trasplantes de microbioma humano, en forma de materia fecal. Es algo que podemos quizás... ¿Cómo llegamos a esta parte tan extrema? Bueno, eso quizás en la conversación lo vayamos dilucidando. Pero de partida, Nico, me gustaría que nos explicaras a todos qué es el microbioma humano, y partamos como por ahí. Bueno, para los que están viendo, voy a tratar de ser muy sencillo en explicar esto porque es un gran tema científico, y es un gran tema que está muy de moda también en todas las publicaciones científicas. Ya una gran cantidad de enfermedades se está asociando a una alteración de esto que llamamos el microbioma, y el microbioma es el conjunto de microorganismos, es decir, de otro tipo de seres, de organismos que viven en nuestro cuerpo, llámese bacterias, virus, hongos, protozoos, etc. ¿Ya? Entonces el microbioma engloba
todos los tipos de bichitos, por así decirlo, que están viviendo en nuestro cuerpo. Perfecto. ¿A qué áreas afecta el microbioma humano? Porque se dice que uno pensaría que quizás tenemos bacterias en ciertas partes del cuerpo. Claro. Pero al parecer el tema del microbioma humano sería como que estamos compuestos de bacterias todo el tiempo. Claro, o sea, actualmente la ciencia moderna nos explica que por cada célula que nosotros tenemos, porque nosotros estamos formados por células, ¿ya? Entonces, por cada célula que tengamos existen 10 bacterias. Es decir, nosotros seríamos más bacterias que seres humanos como tal, por así decirlo. Impresionante. Así Impresionante. Sí. Entonces, el microbioma está en todas partes, o sea, todo nuestro cuerpo necesita de estos seres vivos, otros organismos que no son células humanas para funcionar, ¿ya? Lo cual, la conclusión más acertada es decir que somos una ecología de organismos, más que solo seres humanos, ya, sino que al igual que como vemos en la Tierra, existe la flora, la fauna, están todos interaccionando, nosotros claro, por dentro también estamos interaccionando con otros bichitos, otros microorganismos. Entonces eso genera que si están alterados, si hay un desequilibrio de estos bichos, de estas bacterias, de este microbioma, se van a producir enfermedades, sin duda alguna. ¿Ya? Y eso lo estamos comprobando actualmente en la medicina actual, en la medicina convencional. Perfecto. ¿Se puede cuantificar cuántas bacterias tenemos en estos momentos? Hay como... Son alrededor, no me acuerdo si era trillones o cuatrillones, ¿ya? Ok, trillones o cuatrillones. O cuatrillones de bacterias que están constantemente en nuestro cuerpo, constantemente interaccionando con nuestros sistemas. Por ejemplo, el sistema de defensa está íntimamente relacionado con el microbioma, el sistema digestivo, el sistema nervioso. Entonces, todo eso está íntimamente relacionado. O sea, nosotros no podríamos vivir si no tuviésemos bacterias, si no tuviésemos microorganismos distintos. Pero entonces eso quiere decir que finalmente nosotros somos como un cuerpo colonizado por bacterias. Yo diría que más bien un cuerpo de muchos organismos. No ¿Somos como la casa de muchos organismos? Claro, o nosotros somos la casa de estos organismos. O sea, o ellos son nuestra casa. Como que todavía claro, no está bien determinado, porque imagínate, por cada célula humana hay 10 bacterias, es decir que se llama metaorganismo, es decir, como un conjunto de bichitos, ¿ya? Que hay una célula humana y hay muchos bichitos, hay otra célula humana, hay muchos bichitos, ¿ya? Entonces, claro, nosotros como tal, el ser humano muchas veces dice, ya, yo soy la casa de todo, pero claro, en realidad la Tierra, nuestro planeta es nuestra casa en realidad. Nosotros nos formamos la Tierra y el hombre, el ser humano ha hecho mucho daño a esta Tierra. Ajá, y así mismo sí, se está haciendo mucho daño internamente y le está haciendo daño a las bacterias y al microbioma y a los bichitos. ¿Desde dónde surge estas ganas o este punto de vista en donde dicen como, bien, hemos descubierto que que las bacterias existen y que son organismos que nos pueden hacer daño y las vamos a atacar? ¿Desde dónde surge esta cosmovisión médica, científica, bueno, esto el tema de la infección y todo? Claro, esto surge cuando se empiezan a descubrir los antibióticos, ya como distintas enfermedades se producían por bacterias, ¿ya? Por bacterias, por así decirlo, negativas. Hoy en día sabemos que no es tan así. Debido a que se encontraban una gran cantidad de estas bacterias cuando uno se enfermaba, por así decirlo, no sé, con una amigdalitis, ¿ya? Y que los antibióticos ayudaban a destruir estas bacterias. Yo me empezaba a sentir mejor, me curaba. Claro. Entonces se llegó a una concepción como más reduccionista, por así decirlo, más simplista, de que, entonces si estaba esta bacteria y yo me estaba sintiendo mal y utilizo este antibiótico y me curo y me empiezo a sentir mejor, las bacterias son malas. Claro. ¿Cachai? Así de tajante, digamos. Claro, como que eso fue conllevando a el descubrimiento de nuevos antibióticos, de nuevas formas que son muy necesarios. O sea,
muchas enfermedades, muchos pacientes que están hospitalizados, muchas urgencias necesitan de antibióticos, necesitan de la tecnología que nos aporta la ciencia moderna. Claro. Pero el exceso o la mala utilización de estos antibióticos, de estos medicamentos, de estos fármacos, ha conllevado también a que se destruyan bacterias buenas, ¿ya? Bacterias positivas. Pero por ejemplo, bueno, entonces, claro, existe el concepto de bacterias buenas y bacterias malas. Claro, existe ese concepto. Ya, pero ¿es una realidad, digamos, o es una exageración? Depende mucho de la persona, del ser humano que está con esta bacteria. Por ejemplo, se ha tomado muestras de microbioma, por así decirlo, intestinal, que están en distintas personas, tanto enfermas como no, y se ha visto que las personas que están más sanas tienen una mayor cantidad, un mayor, por así decirlo, más variedad de bacterias, por así decirlo, ¿ya? En cambio, las personas que están más enfermas, que se alimentan mal, o que hacen poco ejercicio, que no llevan una vida tan saludable, tienen menor variedad de estas bacterias, ¿ya? Okay. Y eso conlleva a que crezcan bacterias que no deberían estar en lugares donde no deberían estar, ¿ya? O sea, nosotros tenemos muchas bacterias, pero cuando una bacteria, por ejemplo, se sale de ese espacio, ¿ya? Es decir, una bacteria, no sé, pues del colon, del intestino grueso, crece y se va al intestino delgado, que es una enfermedad muy frecuente que se maneja mucho en Estados Unidos. Esto genera una alteración, ¿ya? Y por eso se dice que las bacterias están mal ahí, ¿ya? Pero no es que la bacteria como tal sea la mala, sino que fue un ambiente que la llevó a estar en el lugar equivocado, en el fondo, generar alteración. En el fondo, en un ambiente propicio va a crecer una u otra. Exacto, así es. O sea, un ambiente lleno de antibióticos, o un ambiente lleno de azúcares refinados, lleno de exceso de proteína animal, lleno de exceso de lácteos, por ejemplo, va a generar bacterias que no deberían estar ahí, o va a disminuir el número de bacterias que son positivas, por así decirlo. Perfecto. Se me fue la pregunta que te tenía, pero mira, justo volviendo un poco como al tema de las bacterias buenas y las bacterias malas. El otro día yo leía, hace un tiempo atrás, me tocó escribir un artículo sobre este mismo tema. Y me sorprendió bastante, digamos, lo que aprendí fue interesante. Ahí justamente vi por primera vez, me acuerdo, un documental en Discovery Channel que hablaba justamente del trasplante de heces, que es lo que más me llama la atención, pero eso lo vamos quizás tratar al final, mientras hacemos como toda la otra vuelta. Y justamente leí un artículo del doctor Francisco Warner, es un español, muy seco, muy grosso. Es el director de la Unidad de Investigación del Sistema Digestivo del Hospital Universitario Valdebrón de España, y él lleva mucho tiempo investigando este tema. Él tiene una página web, yo le invito a la gente a buscar al doctor Francisco Warner, se escribe con G-U-A-R-N-E-R, Warner, y que busquen microbioma humano, microbiota también que le llaman, ¿no? Microbiota, ese es el otro sinónimo. Claro, y él postula como una especie de, no sé si de teoría, una hipótesis que dice que la pérdida del contacto con los viejos amigos microbianos, es decir, como que todos los microbios que están dentro tuyo finalmente son amigos de uno, son amigos de otro, se necesitan mutuamente para como hacer funcionar esto. Claro. Y sin embargo, la pérdida del contacto de estos amigos, de estos viejos amigos microbianos, puede ser un factor fundamental en el incremento de una gama muy amplia de enfermedades graves, llámese diabetes, por ejemplo. Eso, ¿cómo lo ves tú? El tema de eso. Eso es ciencia actual, eso es medicina moderna, y eso lamentablemente no lo enseñan mucho en la universidad, en pregrado al menos. A mí no me enseñaron microbioma en la carrera. ¿Ya? La carrera de medicina dura 7 años y estos conceptos son muy nuevos. O sea, los papers, la evidencia científica, los congresos en los que yo he podido asistir o he realizado online, porque en Estados Unidos hay mucho de esto. Toda la información está hace unos 5, 10, 15 años, ¿ya? Entonces es poquito lo que hay, pero ha tenido un boom. Ha sido un gran boom el tema de que se empezó a investigar
y esto creció y sigue creciendo. Ya ha salido en el Times, ha salido en el The New York Times, en el The Huffington Post, en muchos periódicos, ya, y en muchas revistas científicas serias, conocidas, que todos los médicos manejamos. Entonces, lo que dice este profesional es totalmente verdad. O sea, nosotros en algún momento de la historia nos desconectamos de la importancia que tenían las bacterias, y hoy en día, debido a la gran cantidad de enfermedades, la gran gama de procesos que nos están enfermando como sociedad, estamos volviendo a decir, chuta, parece que ellas sí tenían un rol fundamental. Claro, ¿sabes? como que no, que quizás como volcarse al tema de los antibióticos a tontas y a locas nos tiene ahora como un poco pagando el precio. O sea, claramente el intestino es fundamental. El tubo digestivo, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso son fundamentales para una salud. O sea, las pacientes o los pacientes que tienen o colon irritable, o que no van al baño todos los días, o que se sienten hinchados, o sea, ellos además vienen asociados a alteraciones en el metabolismo, en las hormonas, en la digestión, en el peso, en la energía, ¿cachai? Entonces, generar un exceso de consumo de antibióticos, un exceso de fármacos o una alimentación no muy saludable altera sin duda todas las bacterias, y eso va a generar a largo plazo otras enfermedades que nosotros creíamos que eran como, por ejemplo, solo del azúcar, la diabetes. Claro. O solo del sistema de defensa, la artritis reumatoide, por ejemplo, o el lupus, ¿cachai? Claro. Entonces, muchas de las enfermedades reumatológicas o metabólicas ya están siendo íntimamente relacionadas con una alteración en el intestino y una alteración en el microbioma, en la flora bacteriana. Interesante. Oye, tú mencionabas que, bueno, tú como médico, cuando tú fuiste a la universidad, ¿a ti no te enseñaron microbioma? No, nada. Me enseñaron lo que nos tienen que enseñar muchas veces, que es el manejo con antibióticos, con fármacos, que es muy necesario. Claro, claro. Pero no nos enseñan como la otra parte, y yo creo que es porque es muy nuevo también, es muy nuevo. A mí me lo enseñaron en el posgrado. Ya, eso, ¿cómo te quería preguntar, cómo tú, como Nico, digamos, te interesaste y dijiste, no, quizás esta mirada es insuficiente, y quiero como abrir todo mi espectro quizás para otro lado? ¿Cómo tú también te interesas? Fue en el periodo en que empecé a conocer como otros tipos de medicina, otros tipos de sanación, ¿ya? Y me empecé a dar cuenta que en Estados Unidos se estaban hablando de temas médicos, científicos, pero que no me estaban enseñando en la universidad, y esto a través de internet, de YouTube, como que hay muchos médicos que tienen canales en YouTube, hay muchos simposios o cursos que se hacen online, que son de muchos médicos y profesionales que hablan sobre la dieta para el microbioma, cómo cuidar tu flora intestinal, las enfermedades que están asociadas, cómo la tiroides se asocia a otras alteraciones del microbioma. Entonces, ahí yo me fui interesando e hice, no sé, soy muy nerd, entonces me puse a leer muchas cosas, hice como varios cursos online, y después el año pasado, cuando hice uno de los posgrados que he realizado, ahí tocaron mucho el tema del microbioma, desde la parte científica, siempre la ciencia como base, pero ciencia moderna y no ciencia de hace 20, 30 años atrás. Claro, que justamente es como quizás puede que haya también un cambio generacional, lo que te hablábamos como fuera del aire, digamos, sí. Que hoy en día, por ejemplo, te podemos ver a ti en Mega, podemos ver al resto, no sé, Canal 13 también tiene médicos que están justamente abriendo como otras aristas a la cuestión médica, a la cuestión de las enfermedades, de cómo ser más integrales. Entonces, realmente se nota un cambio generacional en términos como de los profesionales médicos que están apareciendo hoy día. Claro, ha habido un cambio muy grande y es un boom a nivel internacional. O sea, esto llegó para quedarse y va a ir progresando. O sea, el cambio en la medicina, que antes se llamaba, por ejemplo, medicina holística o medicina energética, que estaba muy ligada o medicina alternativa, que se llama. Medicina alternativa, por ejemplo. Ahora esos nombres también son un poco antiguos, ya como que todo esto ha derivado a que la medicina se amplíe con esto nueva información de cómo los alimentos, cómo la forma en que nosotros estamos viviendo nuestra vida afectan basalmente y en 100% las enfermedades que tenemos.
¿cachai? Y afectan a la flora bacteriana, al microbioma, generan inflamación o generan alteración de las hormonas, generan dolores musculares, que yo nunca me habría imaginado, por ejemplo, que una alteración intestinal o una alteración en mi microbioma, mi equilibrio, me generaría, por ejemplo, dolores musculares, favorecería la artrosis, ¿cachai? Como es que uno no se lo preguntaría, porque, o sea, eso uno no se lo imaginaría así como así, digamos, es bastante revelador. Sí, es muy importante. Sí, pero por ejemplo, tú me dices, bien, hablamos del uso de antibióticos y hablamos del abuso también de antibióticos. Pero también en la práctica la gente de alguna manera confía en el antibiótico, porque uno dice, ya, pero ¿cómo voy a, no sé, si tengo amigdalitis y no me tomo antibióticos, ¿qué voy a tener que estar padeciendo de amigdalitis? ¿Cuánto tiempo? Y es horrible tener amigdalitis. Claro. O sea, yo tenía amigdalitis y... Igual, es muy doloroso. He tratado como de decir, bueno, sí, quizás puedo bancarme la enfermedad, pero llega un momento en que no, en que si no te tomas un antibiótico es insoportable. Entonces, claro, o sea, y ahí viene el tema de la experiencia del médico de tener más opciones, ¿cachai? O sea, sí, medicina convencional, medicina universitaria, científica, dura, hay que dar antibióticos, sin duda alguna. Pero quizás otro médico que conoce también esto, pero además conoce otras formas de hacer medicina, puede dar opciones o puede hacer un tratamiento complementario o puede incluso ofrecerle al paciente, no sé, no darle antibiótico, darle otras opciones. Eso ya queda mucho a partir de cuán minucioso y cuán experto es el médico en su conocimiento y toda la ciencia que ha investigado en tratar una amigdalitis sin o con antibióticos. Claro. ¿Ya? Pero generalmente la utilización de antibióticos en la amigdalitis es por un corto periodo de tiempo y eso no afecta en gran parte al microbioma. Ahora, todo antibiótico no va a afectar, no va a matar solo al bichito que está generando la amigdalitis. Claro, porque el antibiótico no solo mata al bichito malo. No, pues mata a muchos bichitos. Claro. Entonces, no es que yo solamente esté destruyendo al bicho que me está haciendo mal, todo esto entre comillas, porque esto está cambiando, esta visión también está cambiando, sino que también estoy matando a otros bichitos. Por eso también se estimula una alimentación muy saludable y el uso de probióticos, por ejemplo, cuando yo utilizo antibióticos, que son ciertos fármacos también que ayudan a repoblar, por así decirlo, los bichitos que murieron y que no deberían haber muerto por el uso de antibióticos. Claro, entonces, en el fondo, como que se explicaría, por ejemplo, una amigdalitis, una infección por amigdalitis, ¿cómo se explicaría desde el punto de vista de que tenemos bacterias buenas y bacterias malas en las amígdalas? Y por alguna razón las malas le ganaron a las buenas. No es que ingresan las malas de afuera a matar a las buenas. Es todo, es Explícame. un complemento. Es un complemento, es decir, tiene que haber, y esto es muy desde la medicina bioreguladora, que es como una ampliación de la medicina tradicional. Ya. Tiene que haber un terreno que no está muy bueno y tiene que haber un terreno inflamatorio, intoxicado, por así decirlo, para que crezcan bichitos donde no deberían. Perfecto. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un terreno inflamatorio, es decir, no me estoy alimentando saludablemente, no estoy haciendo ejercicio, estoy muy estresado, estoy durmiendo mal, vida moderna en general. Sí, ¿ya? Como la vida de un montón de gente. De todos muchas veces. Sí. Esto va a generar que bichitos, bacterias crezcan donde no deberían, ¿ya? Además, esto va a generar también una disminución de mi sistema de defensa, mi sistema inmune, lo cual me va a hacer más proclive a que entren bichitos de afuera que no deberían tampoco entrar, ¿ya? Perfecto. Porque mi sistema inmune debería estar así fuerte para poder colocar como una barrera y decir no entres, ¿cachai? Entonces, todos estos factores de forma conjunta pueden generar una enfermedad infecciosa, ¿cachai? Una infección urinaria, una amigdalitis, todas las itis, ya, que son las infecciones, ya, la inflamación, se van a generar debido a una amplia gama de cosas, no solamente que tuve mala suerte, me contagió una bacteria y se acabó, ¿cachai? Claro, no es Esa como... visión es muy antigua, tenemos que ampliar la visión a
a preguntarnos qué es lo que yo estoy haciendo para haber tenido una amigdalitis. O sea, me habré estado alimentando mal, estaré con mucho estrés, no habré comido por mucho tiempo fruta, ¿cachai? Claro. Todo eso hay que empezar a cuestionarse hoy en día y no solamente echarle la culpa a las bacterias, que es lo que se echaba la culpa, lo que le hemos echado la culpa por mucho tiempo. Exactamente. Entonces, finalmente, podríamos decir que nosotros tenemos mucho más control de quizás de qué nos podríamos enfermar. Exacto, y es el mensaje de la medicina integrativa, que es la medicina que al menos yo practico, ¿cachai? Que es la comunión entre las cosas positivas de toda la ciencia, toda la medicina convencional, los grandes avances que hemos tenido, con otros tipos de ver la salud, otros tipos de ver el cuerpo. Y el mensaje fundamental en medicina integrativa es empoderar al ser humano de su salud, empoderar a las personas de que existen las herramientas para tener una vida más saludable y que no solamente se dependa de una pastilla para hacerlo. Y que son herramientas que nosotros mismos podemos tener finalmente. Sí, ¿no? Pues sin duda alguna, sin duda alguna. Al alcance de todos. ¿Qué tiene que ver el microbioma con el sistema inmune? Porque dentro del mismo ejemplo de la amigdalitis, ¿cierto? Que sabemos que si tuviéramos tú me dijiste, si tuviéramos un sistema inmune adecuado o alerta, le diría, por ejemplo, a los bichitos malos les diría que no entrara, ¿cierto? Claro, exacto. Pero entonces, ¿qué es el sistema inmune? ¿Son bacterias? ¿O es una respuesta? ¿O es un...? O sea, si tengo las bacterias como ordenadas, ¿eso implica que mi sistema inmune también va a estar bueno? ¿Cómo es? Claro. El sistema inmune, que se llama, es lo mismo que decir sistema de defensa, para los que están escuchando, es un conjunto de células que yo tengo en mi cuerpo, ya, que son mías, son células humanas, ya, que me protegen, que regulan o que generan inflamación, que permiten eliminar bichitos malos, que permiten regular o prevenir células que no deberían estar ahí, como por ejemplo células tumorales, células como extrañas. ¿Ya? Entonces, el sistema de defensas, el sistema inmune está, la mayoría de él, el 70% más o menos, el 80-70%, ¿dónde está? Está en el intestino. ¿Ya? En el intestino. Y en el intestino está la mayor cantidad de bacterias y de microbioma que tenemos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el microbioma, si está normal, cumple funciones de regulación del sistema de defensa. Perfecto. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un microbioma, una flora bacteriana en equilibrio, esta le va a poder mandar mensajes correctos al sistema de defensa, y el sistema de defensa va a decir, ya, tengo este mensaje, entonces voy a actuar, voy a defender, voy a hacer las cosas bien. Perfecto. Y funciona así, ordenadamente. Claro, y así de forma recíproca, ¿cachai? En cambio, si yo tengo unas bacterias o una flora bacteriana que no está bien regulada, ¿qué va a generar esto? Va a generar que mi sistema de defensas también empiece a alterarse y genere inflamación, que la inflamación es un tema sumamente interesante, que hoy en día se le está poniendo mucho ojo a eso, ¿ya? Ya, perfecto. O sea, así actúa el sistema de defensas en comunión con las bacterias, con el microbioma. Entonces finalmente van de la mano, o sea, ambas... Todo está de la mano en nuestro cuerpo. Todo es un equilibrio. Nada está, o sea, así aleatoriamente, ¿cachai? Todo está, el sistema de defensa, el sistema nervioso, el sistema digestivo, los músculos, los huesos, el sistema circulatorio con la sangre, el sistema nervioso, el microbioma, está todo íntimamente conectado, todo se está íntimamente comunicando, y eso está muy estudiado científicamente, ¿ya? No son cosas extrañas, no son cosas inventadas, o sea, todo esto es ciencia, pero es ciencia moderna, que muchas veces no nos enseñaron a los médicos en la carrera. Claro. Eso es lo que pasa. Ni siquiera a ti, que tú eres como joven. No, pues claro. Imagínate, quizás hoy se podría ingresar a las mallas curriculares. Claro, y los científicos que trabajan con estos temas, en mi facultad, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, muchos científicos trabajan con el tema de las bacterias y saben la importancia de esto. Ya. Entonces, sería lo ideal que los
nuevas generaciones de médicos tuviesen un ramo, no sé, o una clase al menos de la importancia del microbioma, cómo interacciona con enfermedades, ¿cachai? Quizás sería mucho más preventivo, porque finalmente es mucho más fácil que a ti como ciudadano, te lo digo yo, que te den herramientas para que tú en tu casa, primero te calmas mucho, porque es como, ok, mi problema tiene solución, puedo hacer algo, ¿cierto? Claro. Y que te den herramientas para que tú en tu casa puedas como cuidar tu salud. Claro, educar por sobre todas las cosas, prevenir. Educación y prevención. Educación y prevención es fundamental, sobre todo ahora en los tiempos que estamos viviendo ahora, que la gran mayoría de las enfermedades se deben a estilos de vida que no son muy saludables. Claro. ¿Cachai? Que no existían antes, que no existían. Oye, sí, pues enfermedades como por ejemplo como la diabetes, como, no sé, quizás el cáncer, la obesidad. La obesidad, el cáncer, la diabetes, enfermedades extrañas como las alergias múltiples en los niños. La fibromialgia, la artritis reumatoidea, el lupus, el asma. O sea, gran parte de las enfermedades que a mí me enseñaron en la universidad todavía se están estudiando el por qué se producen. O sea, siempre es como algo multifactorial. O sea, hay algo genético, hay algo de una inflamación, hay una alteración celular, pero yo encuentro muchas veces que por haberme estudiado y dedicado al tema mucho de la alimentación científica como tal, cómo la alimentación puede ayudar a tratar ciertas enfermedades, es el eslabón perdido de la medicina. ¿Ya? Sí, llama la atención. Es muy importante lo que uno ingresa a su cuerpo, así como un antibiótico o un medicamento me va a calmar o me va a hacer bien ingresándolo a través de mi boca, a través del tubo digestivo. Lo que yo coma 3 veces al día también va a generar un efecto en mí. Entonces se hace muy muy importante hablar de estos temas, porque las enfermedades que tenemos hoy en día están ligadas a estos temas. Claro, igual suena loco, por así decir, y perdóname el eufemismo, pero suena como loco pensar que es tan fácil, digamos, que tú le puedes como otorgar propiedades medicinales a una manzana, por ejemplo. Claro. Quizás las mismas propiedades medicinales que le podías otorgar a un medicamento. Claro. Y entonces entramos como en una disyuntiva, porque o sea, uno puede creerlo o no creerlo, y puede haber evidencia científica al respecto, pero claro, igual o sea, te lo digo porque pasa de repente, uno tiene estas conversaciones con distintas personas, sí, y siempre sale la opinión de, ay, pero no hay a comparar un medicamento con una lechuga. O sea, una lechuga es una lechuga, ¿cachai? Y sí, ¿qué? La lechuga, ¿qué te aporta? Un par de vitaminas y chao. Claro. Como por ejemplo muchas veces yo he leído también la importancia de la vitamina C en altas dosis para el tratamiento de enfermedades, pero por otro lado te dicen, oye, pero es vitamina C, o sea, no es una vitamina, ¿cachai? No tiene el mismo potencial que tiene un medicamento, que tiene esto y todo, bla, y la ciencia y la tecnología detrás, y tú que hay como... Claro. Sí, pero el doctor Soto decía que la alimentación era importante, entonces, ¿cómo hacer? O sea, es que son temas muy nuevos, o sea, son temas que tenemos que estudiarlos, o sea, todos los profesionales de la salud y la gente en general, estudiarnos, informarnos, porque así como un medicamento tiene mucha ciencia detrás, la alimentación científica también tiene mucha ciencia detrás. Pero como yo te decía, es como el eslabón perdido de la medicina, y no porque no se haya estudiado, sino porque no lo enseñan. ¿Cachai? ¿Pero por qué no lo enseñan? Ahí está temblando. Está temblando. Estamos en vivo y está temblando. La verdad es que yo creo que tiene mucho que ver con cuánta información existe y cuánta información yo entrego al médico. Uy. Pero, ¿se cayó para el terremoto aquí o no? No, pero... ya, entonces no pasa nada. Amigos, estamos teniendo un temblor en estos momentos. ¿Le tienes miedo? No, ¿ustedes? Yo no, en general, pero esto se está moviendo fuerte igual. ¿Sí? Sí. ¿Ya bajó? Bueno, estamos en Chile, así que da lo mismo. Sí, es parte de... bueno, acabamos de tener un temblor. Vamos a conectarnos a Twitter para que nos diga cuánto fue
Ya, sigamos con la conversación. La verdad es que el por qué no se enseña aún está en pregunta, ¿ya? Y yo creo que lo bueno es que se va a empezar a enseñar. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia y mucha ciencia detrás. Ya hay muchos clínicas en Estados Unidos, centros médicos en Europa que utilizan la alimentación en conjunto con medicina convencional, con medicamentos, claro, con fármacos, y se ven excelentes resultados en muchas enfermedades que con solo medicina convencional quizás no andan tan bien, claro, como con una integración de la alimentación, con el microbioma, con los fármacos y los antibióticos. Entonces, claro, la razón de por qué no se enseña yo no la sé, pero sí tengo esperanza en que vaya a comenzarse, o sea, vaya a enseñarse, porque hay mucha información detrás. Muy bien, buenísimo. Imagínate que, o sea, qué lindo sería, por ejemplo, no sé, que en las escuelas se enseñara de esto. O sea, desde esa primera, claro, concepción a las ciencias naturales, que te enseñen como aprenderte qué son los mamíferos, qué son esto, qué es esto otro. Y quizás si te enseñaran como justamente el valor de una alimentación. Claro. Sería muy distinto. Seríamos como una raza, quizás como seres humanos mucho más, quizás evolucionados, más sanos, más conscientes. Claro, más sanos, quizás, menos enfermos, ¿no? Claro, menos enfermos, y mientras hay menos enfermedad, hay menos problemas en general. El ser humano es mucho más... Claro, y mientras menos, que esto se habla mucho en medicina, por ejemplo, antroposófica, que otra rama, claro, a la que nos dedicamos muchos médicos, que mientras menos yo esté preocupado, por ejemplo, de una enfermedad, voy a poder preocuparme de mi interior, de mi crecimiento interior, de buscar información, de darle espacio a mi vida a otras áreas que no sea solamente estar enfermo o trabajar, ¿cachai? Exacto, funcionar. Funcionar, sino que empezar a cuestionarme el porqué de funcionar, el porqué de hacer lo que yo estoy haciendo, el de conectarme con lo que me gusta, con lo que no, ¿cachai? Claro. Entonces, es como una revolución, si es que se lo piensa así, el tema de las bacterias, de darle importancia. A mí me parece bien revolucionario, justamente porque te cambia un poco el paradigma por completo de cuánta autonomía un ser humano puede tener respecto de su salud, y como la autorresponsabilidad, etcétera, etcétera. Sí. Pasemos a los datos concretos. ¿Es posible asegurar un microbioma sano? Sí, sin duda alguna. Es posible asegurar. ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos mantener un equilibrio? Y la gente siempre quiere saber, obviamente, ya están preguntando en Facebook, qué tipo de alimentación es la más recomendada para, regular, etcétera. Bueno, gran parte de lo que estamos comiendo hoy en día como seres humanos, nuestro cuerpo no está preparado para consumirlo, ¿ya? Es decir, lo que nosotros llamamos alimentos, muchas veces... ¿Ah? Esta es la parte donde nos dicen, bueno, todo lo que no hay que comer. Muchas veces no son alimentos, sino que son comestibles, que son cosas distintas, ¿ya? Entonces, una cosa distinta es lo que yo como y ya, me lo comí. Otra cosa es un alimento que me nutre y que me sana y que me regula y que me desinflama, etcétera. Perfecto. Entonces, se ha visto que ciertas comestibles, ciertas moléculas, ciertas sustancias químicas generan alteración del microbioma, generan alteración de la flora bacteriana y generan inflamación a nivel intestinal, ¿ya? Porque a nivel del intestino, a través del intestino empieza a surgir la salud. Hay muchos médicos que hablan de esto. Entonces, por ejemplo, el exceso de productos lácteos, ¿ya? O leche, ¿por qué? Porque traen caseína, que son sustancias químicas que van alterando mi intestino, que tienen hormonas, que tienen sustancias químicas como las digoxinas, ¿cachai? Entonces, estas sustancias empezarían a alterar y a desequilibrar mi flora bacteriana. ¿Qué otras cosas? Los productos, por ejemplo, muy procesados o muy envasados, ¿ya? Es decir, yo doy vuelta, leo los ingredientes que trae este producto que yo estoy comiendo, y de la gran mayoría de ingredientes que salen yo no conozco ninguno, porque son puros nombres extraños, son como cosas que no puedo como goma mencionar. guar, por ejemplo. ¿Qué es la goma guar? Claro, o el aspartamo, o
endulzantes o colorantes químicos. Hacer sulfame K. Claro, todas esas cosas en nuestro cuerpo van a generar algo. Y se ha visto mucho, está muy estudiado el tema de cómo esto afecta y desequilibra la flora bacteriana, ¿ya? Entonces, perfecto. Tenemos por un lado el exceso o el consumo. Hay algunas personas que no pueden consumir nada que sea lácteos o leche, ¿ya? Debido a este desequilibrio que puede provocar. El tema de los productos envasados, ultraprocesados. Chile es uno de los países de Latinoamérica que más productos envasados y ultraprocesados consume, ¿ya? Un producto envasado y ultraprocesado fue producido en un laboratorio. Nuestro cuerpo no viene de un laboratorio. No, por cierto que ¿ya? no. Entonces, ¿qué otras cosas? El exceso de azúcares refinadas, ¿ya? Es decir, el azúcar blanca, el exceso de harinas blancas, ya, que son los procesados blancos que tenemos hoy en día, de sal blanca, ya, todas esas cosas van a ir alterando, y esto está muy estudiado, mis hormonas, mi metabolismo y sin duda alguna la flora bacteriana. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir que todos los alimentos que tú puedas conseguir envasados estarían alterando, en el fondo, todo lo que produce la industria de la alimentación envasadamente podría alterarnos. Algunos tenemos que tener, o sea, tampoco el mensaje es que no coman cosas envasadas. No, obvio, pero por ejemplo, para hacer una simplificación del tema. Que uno sea cuidadoso. Así como estábamos hablando de empoderarnos de la alimentación, que uno sea cuidadoso y empoderarse de lo que está comiendo. Es decir, si yo compro algo envasado o algo muy procesado, darle la vuelta al envase, leer lo que trae y averiguar qué cosas producen los ingredientes estos que traen. Entonces, el mensaje no es que no coman cosas procesadas ni envasadas, sino que una alimentación saludable durante la semana o durante el mes me va a permitir desintoxicarme o eliminar estos productos extra, estos químicos extra que yo estoy consumiendo en cosas envasadas. Claro, entonces el llamado sería como a mirar las etiquetas. Sí, sin duda alguna, a saber lo que yo estoy comiendo. Claro, y tratar como de quizás equilibrar, ¿no? Claro, equilibrar. Sí. Así como las bacterias se equilibran por dentro, nosotros equilibrarlas por fuera, claro, poniéndole ojo a lo que estamos comiendo. ¿Y qué alimentos? Porque ya sabemos qué alimentos nos harían, digamos, mal o desequilibrarían nuestra microbioma, nuestra microbiota. ¿Y qué alimentos entonces podríamos sí consumir? Y al menos si, por ejemplo, sospechamos que estamos desequilibrados, ¿a cuáles podemos recurrir? Bueno, se ha visto de forma muy profunda el efecto evidente y científico que tiene el consumir una gran cantidad de productos de origen vegetal, sean cuales sean. Es decir, las frutas de todos los tipos, las verduras de todos los tipos, los granos integrales como la quinoa, el arroz integral, el amaranto, el mijo, las avenas, las legumbres de todos los tipos, la papa, las semillas, los frutos secos, las hierbas, ¿ya? Entonces, todo eso, nuestro cuerpo biológicamente, porque nuestra biología es muy similar a la que teníamos hace miles y miles de años atrás. Y hace miles y miles de años atrás no teníamos toda esta gama de productos, cosas procesadas que tenemos hoy en día. Entonces, claro, si nosotros nos alimentásemos de una forma rica y alta en alimentos basados en plantas integrales, nuestro cuerpo, nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestro intestino, nuestros riñones tendrían la capacidad para regularse, desinflamar, eliminar el exceso de tóxicos, porque vivimos en ciudad, o sea, estamos expuestos a contaminación solo por respirar. Claro. Entonces, no todo es alimentación, pero la alimentación ayudaría mucho a regular esto. Perfecto. Y por ejemplo, el yogur de pajaritos o el kéfir o el yogur en general. La gente dice, por ejemplo, hay un chamito, si me tomo. Claro. ¿Qué pasa con esa parte? Bueno, hay ciertos alimentos que ayudan a generar un microbioma, una flora bacteriana equilibrada, mejor, más saludable. Ahora, esto es muy paciente dependiente, es decir, yo que trabajo con muchos pacientes en la consulta, yo no le voy a recomendar a todos, por ejemplo, que consuman kéfir. ¿Por qué? Porque a pesar de que el kéfir es una predigestión, una transformación de lo que es la leche, por así decirlo,
en algunos pacientes igual les genera síntomas, igual les genera colon irritable, igual genera dolor de cabeza o andar con distensión abdominal muy hinchadito, ¿ya? Entonces es muy paciente dependiente, ¿ya? Es decir, hay ciertos alimentos que sí tienen la capacidad de estimular una flora bacteriana saludable, pero depende del paciente, depende de su flora. O sea, se han tomado muestras de distintos pacientes de su intestino, de la flora bacteriana, y cada uno tiene una flora distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros bichitos serían como una huella dactilar, ¿cachai? Claro. Como algo identitario, ¿cachai? Igual que el sistema de defensa de cada individuo. Entonces, wow, realmente somos cada uno un mundo, si te ponías a pensar así. Cada uno, lo que decían los ayurvedas, lo que es la medicina hindú, lo que decían los chinos con medicina china, cada uno es un individuo, un universo distinto, y ese universo hay que cuidarlo de forma individualizada, que es lo que hacemos mucho en medicina integrativa. O sea, yo no voy a tratar una fibromialgia de una persona igual que la de la otra persona. Yo no voy a tratar un colon irritable de, no sé, María igual que colon irritable de Juan. Claro. ¿Cachai? Porque son distintos, son cosas distintas que le hacen bien, que le hacen mal, que lo ayudan, ¿cachai? Son por distintas causas. Perfecto. A ver, bueno, ya nos preguntaron las personas. Estaba viendo si alguna otra persona tenía otra pregunta. Dicen, ¿qué opinas del caloba como antibiótico natural, si lo conoces? No. El caloba, ¿no? No conozco el caloba, no. Después se lo dejamos como tarea al doc para que... Es que hay muchos, o sea, sí. La cantidad de productos vegetales que tienen propiedades antibióticas es impresionante. O sea, el jengibre, la cebolla, el ajo, la equinacia, la cúrcuma, o sea, y cada vez se van a ir descubriendo más. ¿Sí? Hay mucho en la tierra que no hemos descubierto todavía, que estaba ahí hace mucho. Buenísimo. Oye, y respecto a la soya, bueno, tú tienes una charla, un curso, donde tú hablas de la soya, y la soya finalmente pasa a ser como uno de los alimentos, una de las grandes respuestas, por así decirlo, de la alimentación vegetal para suplir quizás como... La proteína. Claro, la proteína. Hay muchas personas que deciden ser vegetarianas, recurren a la soya. Claro. Pero muchas veces, y hoy en día también surge a raíz de, bueno, es que internet te da para todo, pero así como te dicen que comas soya, también te dicen que no. Claro. Entonces, ¿qué pasa con la soya? La soya es un gran tema, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la soya es una legumbre con una calidad nutricional impresionante. Es muy, 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 muy rica en nutrientes de muchos tipos, en fibra, en minerales, aminoácidos. Es muy, muy, muy importante. Sin embargo, la soya hoy en día que tenemos en nuestro mundo actual ha sido muy manipulada industrialmente, ¿ya? Claro, bueno, como muchas cosas también. Como muchas cosas. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que decíamos anteriormente, uno tiene que ser minucioso e inteligente en cómo consumir la soya, ¿ya? O sea, perfecto. El mensaje no es no consumir soya, sino que consumir algunos tipos de soya, como por ejemplo la soya fermentada, ¿ya? Que acá en Chile tenemos el miso, que es como una pasta ya de soya fermentada. Tenemos el tamari, que vendría siendo como una salsa de soya, pero fermentada, orgánica, sin gluten, sin glutamato monosódico, que son químicos, ¿ya? Entonces, el tema es saber cómo elegir la soya. Y bueno, en mi página Facebook de Dr. Nico Soto, yo he publicado algunos artículos donde hablamos de este tema, ¿ya? Por si la gente quiere informarse o quiere aprender un poco más de cuál elegir, cuál no. ¿Cuál es el sitio web de tu página? Mi Facebook es Dr. Nico Soto. Dr. Nico Soto. Sí. Así de fácil. Perfecto. Y ahí se publica información gratis todos los días sobre medicina, sobre alimentación y sobre tips, datos de enfermedades, alimentación. Perfecto.
Me llega una pregunta de Ultratumba. ¿Ya? Dice, ¿afecta el microbioma en enfermedades psicológicas o psiquiátricas? Si existe un nexo, ¿cómo va la investigación? ¿Qué has podido leer tú al respecto? Bueno, mucho al respecto, mucho al respecto. Así como el 70% de nuestro sistema de defensa, el sistema inmune está en el intestino, también el 70% o 80% del sistema nervioso está en el intestino. El 95% de la serotonina, que es como esta molécula de la felicidad, no se genera en el cerebro, se genera en el intestino. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, muchos pacientes que con depresión o con crisis de angustia o con bajo de ánimo, ya solamente con un cambio de alimentación asociado a medicina convencional cuando es necesario, o antidepresivos o cosas que ayuden a calmarnos, lo más probable es que ayuden, y está comprobado también, sobre todo en la clínica, en la experiencia, que mejoran notablemente sus síntomas. Es decir, alimentando el intestino, alimentándolo con fibra, con cosas de origen vegetal, limpiando la alimentación de cosas que no sean procesadas, lo que hablamos anteriormente. El gluten también tiene un efecto súper importante a nivel psicológico, emocional, mental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un tratamiento de una depresión, por ejemplo, o un tratamiento de una crisis de angustia, yo le tengo que preguntar al paciente lo que está comiendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque gran parte del sistema nervioso está pasando, está recibiendo la información que yo estoy comiendo, ¿ya? Perfecto. Y esto está íntimamente ligado con la flora bacteriana, con el sistema de defensa, que como decíamos anteriormente, la ecología de estos sistemas está siempre conversando, está todo siempre conversando al mismo tiempo, ¿ya? Y esto, hay mucha evidencia científica sobre esto, mucha, ¿ya? Yeah. Entonces, los invito también a leer El Guardián de la Salud, el periódico, porque ahí salió publicado un artículo sobre el tema. Es cierto, sí. En la edición que está actualmente. De abril. En la edición que está actualmente en kioscos. En la edición de actual, yo hice como un pequeño artículo sobre cómo el intestino está en relación con mi salud emocional y mi salud psicológica. Buenísimo. Bueno, Nico, yo quiero agradecerte. Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Muy interesante el tema. Estaría bueno que te dieras una otra vuelta por acá otro día para hablar de otra cosa. Sí. Bueno, como siempre agradecer a nuestros auspiciadores, Vitamigos, con sus líneas aminas dedicadas a los suplementos vitamínicos, Dynamo Gold, expertos en nutrición deportiva, y por supuesto a El Guardián de la Salud, periódico de salud, a la venta en todos los kioscos del país, y www.guardiansalud.cl, que es la página web del Guardián de la Salud. Además, ustedes saben que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, como siempre, y por Twitter, que somos @guardiansalud. Yo, por mi parte, me despido. Muchas gracias de nuevo, Nico. Muchas gracias, y gracias a los que nos estuvieron viendo. Sí, muchas gracias a los que nos estuvieron viendo, y sería hasta la próxima. Adiós. Chao, nos vemos.